Amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda, como siempre, Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del nuevo salario mínimo en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6691, fechada o publicada el pasado 15 de marzo. Se oficializó el nuevo salario mínimo, el cual se ubicó en 130 bolívares. Por cierto, no se hizo referencia al petro, que en principio el presidente de la República, Nicolás Maduro, había indicado que el sueldo mínimo iba a ser la mitad de un petro. El incremento representa una cifra de 1.757%, ubicando en términos de dólares este salario mínimo en 30.23 dólares mensuales. Bueno, también este salario mínimo quedó registrado para las personas que cobran jubilaciones, ¿no? Y pensiones. Pero para analizar este salario, lo que representa para el trabajador, tenemos en línea a Iván Freite, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, a quien le decimos, pues, primero le damos la bienvenida y le preguntamos cuál es su impresión sobre este nuevo aumento de salario y en especial cómo se ve este sector de los trabajadores petroleros. Hola Jackson, gracias por la oportunidad que nos das. Un tema tan importante. Bueno, lo primero que hay que hablar es que el tema salarial en Venezuela es un tema que muy poca gente conoce a nivel internacional. Eh, Hablar de un aumento salarial, 1.757%, en otro país eso sería un escándalo. Los empresarios se pusieran las manos en la cabeza. Y en Venezuela, hablar de 1.757% es apenas una subida, entre comillas, un aumento, entre comillas, del salario a $1 el día. Imagínate, hace 3 días apenas teníamos un salario de $2 al mes, no llegábamos a $2 al mes. Entonces, esa situación te indica de que la situación de Venezuela no es una situación normal. Es un plan preconcebido desde La Habana y desde Moscú para que los trabajadores venezolanos seamos sometidos. Y cuando nosotros vemos que ese salario se maneja sin políticas económicas claras y políticas económicas que recuperen el poder adquisitivo, porque para poder recuperar la economía, como dicen muchos por ahí, que la economía se recuperará en el año 2021, para poder recuperar la economía tenemos que recuperar el salario, porque el salario nos da poder adquisitivo y el poder adquisitivo es tener acceso a bienes y servicios. Eso no sucede en Venezuela. Es más, con las condiciones como se presentó, lo que dijo Nicolás Maduro, que era medio petro, ahora no habla, sino que hablan de bolívares, que es lo normal que deberían hablar de bolívares. ¿Qué es lo que pasó? Se desfasó y hubo ese ataque, que es una receta, vuelvo y repito, que viene de Cuba y de Moscú, del comunismo internacional, para atacar a la médula espinal de una economía y de un Claro, país, que son sus claro. trabajadores. Así es, ¿Entiendes? pero vamos a nuestro público Sí. que nos está escuchando, Iván, un poco para ubicarnos en el contexto de la industria petrolera. ¿Cuánto es el salario mínimo de un trabajador en la industria petrolera? ¿Qué representa? ¿Este incremento de alguna manera los beneficia? ¿Cuál es, a nivel de salario, qué se espera dentro de la industria petrolera? Una de las principales, una de las más reconocidas hace 20, 30 años, de los mejores salarios en el mundo. ¿Cuál es la realidad ahorita del sector petrolero? Mira, cuando el 18, en el 2018, en agosto del 2018, Nicolás Maduro escribió el decreto 2792, era la eliminación de las convenciones colectivas. Ahí se igualó a todo el mundo, se igualó a todo el mundo, en eso esa fue la primera vez que habló del petro como referencia salarial. Y el medio petro te indica de que es una locura, es algo, no está en un lado. Entonces, cuando hablamos de salario mínimo, de salario de los trabajadores, es una igualación. O sea, ahorita, sálvese quien pueda. En este momento, un trabajador cobra semanal, un trabajador te voy a
poner un trabajador que me llamó ayer de una empresa ahí en Monagas, en la faja petrolífera. El trabajador trabaja en un taladro y en ese taladro lo que le pagan son 10 bolívares semanales. O sea, gana 40 bolívares mensuales. Entonces esos 40 bolívares 40 mensuales dólares, se 40 transforman dólares o en 40 bolívares. 40 dólares, no, 40 bolívares. 40 10 bolívares bolívares. semanales, 40, menos de 10 dólares. Entonces, ahorita con este aumento, el jefe de él a lo mejor gana unos 20 bolívares o unos 100 bolívares mensuales. Entonces, con este aumento, el que gana 10 bolívares y que 40 bolívares mensuales, ahora se va a poner en 130 bolívares. Igualito va a ser el jefe, va a igualar a 130 bolívares. Es decir, ese aumento es la misma política que se aplicó en el 2018, en agosto del 2018, que es la desaparición de las convenciones colectivas y que de manera unilateral e impositiva se establece un salario mínimo en Venezuela que debería ser un acuerdo entre las partes para lograr tener un salario de acuerdo a la productividad. Mientras en Venezuela no recuperemos la productividad, las empresas estables, las empresas productivas, mientras eso sucede en Venezuela, no recuperamos los contratos colectivos, el salario va a estar en esa situación que se encuentra. Claro, Iván, Vuelve, el salario va a volver a lo que teníamos hace 3 días, en $2. Eso vuelve para allá porque irremediablemente, al tú aumentar el salario 1.757 veces, o 1.750%, perdón, el salario, tú lo aumentas, eso se refleja en el producto ni el costo final del producto. Entonces, igualito va a haber inflación porque los empresarios van a tener que aumentar sus productos y eso es el mismo cuento, el mismo. claro, pero estamos hablando, Iván, de la industria petrolera, una industria donde aparentemente, según cifras oficiales, o no aparentemente, según cifras oficiales, se estarían produciendo 780.000 barriles diarios. Esto, la aspiración del presidente de la República, según en su informe anual, era que se produzcan 2 millones de barriles por día a final de año. La Cámara Petrolera Venezolana dice que se pueden producir 1.200.000 barriles. Ok, estas son aspiraciones tanto del Ejecutivo como de la Cámara Venezolana del Petróleo, pero ¿cómo se produce en ese escenario si los sueldos son tan bajos de los que tienen la tarea de llevar adelante todo trabajo de estructura, de mecánica? ¿Cómo vas a llevar adelante con estos salarios tan bajos? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué proyectos de contratos se esperan para que el trabajador se incentive? Mira, en la industria petrolera, específicamente hablando de la industria petrolera, ha habido un atraso de más de 100 años. Estamos peor que cuando Gómez, ¿entiendes? Estamos en los años 20, o sea, un siglo de atraso en cuanto a salarios y beneficios laborales. Prácticamente el salario tenemos que recuperarlo. Para poder recuperar la producción, poder llevar la producción, como dice Nicolás Maduro, de 2 millones de barriles, primero tiene que haber la inversión. No existe, no existe, eso no existe ahorita, de que en Venezuela vaya una empresa transnacional a meter plata. Eso no lo van a hacer porque lo primero que van a plantear los empresarios, las regionales, es que le garanticen su inversión. En Venezuela no se le garantiza, y esto lo empezó Hugo Chávez con las expropiaciones, que no respetó los acuerdos que hubo con la apertura petrolera. A las empresas transnacionales, todas perdieron mucho dinero en Venezuela. Entonces, eso no van a regresar a Venezuela así. Y lo segundo, la gente calificada, el personal calificado, habemos en el exterior más de 50.000 trabajadores petroleros. La industria petrolera, en el momento que llegó Chávez, funcionaba aproximadamente con 130.000 trabajadores, entre trabajadores propios de PDVSA y trabajadores de empresas contratistas, empresas consultoras. Entonces, todo ese personal, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿De dónde lo vas a sacar? No lo tienes, no lo tienes. Y para poderlo tener, tienes que tener atractivos, beneficios, para que esa gente pueda volver. Nadie va a volver a una industria donde todos los días meten preso a la gente, ¿entiendes? Donde hay trabajadores que han sido detenidos sin tener razón.
donde hay gente que no es petrolero, que ahorita están saliendo. Ayer salió una orden de detención que detuvieron a varios tipos allí en Anzoátegui por tráfico de combustible. Es que no son trabajadores petroleros, la industria petrolera la minaron de mafiosos, de delincuentes, ¿entiendes? Entonces, y está encabezada por militares. Entonces, esto es un desorden que hay allí que no se va a solucionar de un día para otro. Eso es mentira de que nosotros vamos a producir 1.000.000 de barriles. Eso es imposible llegar en estos momentos. Primero, por la falta más importante que tiene la industria, que es el personal calificado. Claro. Amigos, estamos conversando con Iván Freite, es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Iván, hablemos ahora. ¿Cuánto está cobrando un pensionado de la petrolera y cuánto podría haber estado cobrando si los recursos que no, sacaron de allí funcionarios de PDVSA? Estamos hablando, creo que de más de 1.3 millardos de dólares. Eso fue en 2014, creo que se hizo esa transacción. ¿Cuánto estaría si eso no hubiese pasado, si tuviera ese fondo de dinero allí? ¿Cuál sería la situación del pensionado de PDVSA en estos momentos? Mira, esa pregunta es tan importante no solo del seguro de los trabajadores petroleros, de todos los trabajadores en Venezuela. Nosotros tenemos el seguro social. Ahorita hablaba, por cierto, con un jubilado que me decía que el seguro social es del Estado. Eso es mentira. El seguro social es de los trabajadores. El seguro social, lo que pasa es que siempre el Estado se metió allí y los trabajadores permitimos que fuera el seguro social fuera dominado por los políticos venezolanos. Entonces, hay un aporte, así como tenemos el seguro social, que es el ente donde salen las pensiones, las jubilaciones, porque nosotros cotizamos a eso, al seguro social, el 4% de nuestro salario, los empresarios ponen del 8 al 12%. Entonces, nosotros también, como el seguro social lo teníamos, también se creó a partir de las transnacionales. Nosotros teníamos un plan de jubilación y ese plan de jubilación, cuando nosotros nos arreglaban, antes de existir el fondo de jubilación, teníamos un plan de jubilación que nuestras prestaciones sociales, cuando nos jubilábamos, nos quitaban una parte y esa parte nos la iban pagando mensualmente de acuerdo a lo que nosotros teníamos ahorrado allí. Igualito es el fondo de jubilación. Nosotros en el fondo de jubilación de nuestro salario normal mensual nos descuentan el 3% y la empresa pone el 9% de nuestros ingresos mensuales. Es decir, el 12% de nuestro salario normal, que es la ganancia total, los beneficios que tenemos en nuestro salario cuando los teníamos. Eso es de los trabajadores. ¿Qué pasó aquí? Nosotros teníamos aproximadamente 4.000 millones de dólares en activos en ese fondo de jubilación. Habían bienes aquí en Estados Unidos, en Europa, en Venezuela, por supuesto, y todo eso generaba unos intereses. Esos intereses anualmente se le daba a los trabajadores, se dividía entre los trabajadores, entre los jubilados, esa parte, pero el fondo de jubilación claramente es de los trabajadores petroleros activos, porque somos los activos los que aportamos de nuestro salario para después, cuando estemos jubilados, disfrutar de ese beneficio. O sea, tenemos el seguro social y tenemos nuestro fondo de jubilación, que es nuestro. Bueno, ¿qué pasó ahí? Vino Hugo Chávez con Rafael Ramírez y se adueñaron del fondo de jubilación, se adueñaron de eso, expropiaron el fondo de jubilación de los trabajadores. Entonces allí se robaron esa plata, usaron esa plata para pagar deudas de PDVSA y disfrutar la gente como Mendy, que lo usó aquí en Estados Unidos, y eso hizo que el fondo quebrara. Entonces, ahorita hay ese problema que no le pagan a los trabajadores porque no se robaron la plata. Claro, Entonces, cuál? la respuesta que dan es que nosotros tener eso. La respuesta que le dieron ayer a unos jubilados petroleros allí en la campiña es que ellos no pueden tener eso porque eso es demasiada plata. Esa plata no es de ustedes, ¿entiendes? Esa plata es de los trabajadores y que lo disfrutamos cuando nos jubilemos.
Entonces, todo esto es un arrebato, un asalto que ha habido contra todos los beneficios de los trabajadores petroleros y todos los trabajadores venezolanos. Ha afectado a todos los trabajadores venezolanos. Tenga claro la gente, tenga claro la gente. Yo hablaba con el doctor Rafael Arriaza, que fue presidente de los seguros sociales. Porque él dice que el seguro social está técnicamente quebrado. La verdad, pero que lo que la gente no ha entendido es que el seguro social, perdón, es de los trabajadores, no es de ningún gobierno ni ningún político o un politiquero. Eso es de nosotros. Nosotros tenemos que reclamar todo lo que pero ¿cuál es la allí. respuesta? ¿Cuál es la respuesta que le han dado, por ejemplo, los tribunales, donde constantemente vemos que han acudido jubilados a reclamar este fondo de pensiones? ¿Cuál es el argumento que le dan las autoridades judiciales para no dar respuestas a sus demandas? Lo que pasa es que los compañeros, sobre todo los que han estado formando parte de la junta directiva de la AJIP, de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica en Venezuela, no han entendido que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Donde vaya, primero no le van a parar a tu reclamo, segundo lo engavetan. Nunca va a pasar nada, ahí no va a pasar nada. ¿Qué es lo que yo les recomendaba a los compañeros? Internacionalizar ese problema, llevar ese problema a instancias internacionales. El Fondo de Pensiones tiene activos aquí en Estados Unidos, tiene activos en Europa, tiene activos en Venezuela, y esos activos puede PDVSA responder por el Fondo de Jubilación de los Trabajadores. Esto es muy importante que lo toquemos, para que la gente entienda. Allí en Venezuela no vamos a solucionar esto. Esto lo podemos solucionar a nivel internacional. Nosotros hacemos un reclamo aquí en Estados Unidos, por supuesto, tiene que pasar por varias instancias para que se pueda acceder a la justicia internacional. Entonces, pero hay que ir hacia allá, hacia la justicia internacional para poder recuperar nuestra formación. Bueno, estuvimos conversando, bueno, damos las gracias a Iván Freite, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores, bueno, por habernos dado este panorama de cuál es la situación de, bueno, de la industria petrolera, de los trabajadores que están allí, las expectativas. No, Iván, te damos las gracias por haber participado. Si tienes algún otro comentario que hacer. Gracias a ti, Jackson. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Parte, bueno, vamos a seguir pendiente de todo el acontecer noticioso, estas noticias que están en la palestra pública nacional e internacional. Esto es todo por los momentos, nos vemos en un nuevo contacto.